Feliz y bendecida tarde, queridos hermanos. Hoy estamos en un nuevo programa de Palabra Viva a través de este espacio de meditación. Alegre de poder compartir con cada uno de ustedes una nueva palabra y que pueda llegar hacia sus corazones. El día de hoy nos acompaña nuestra hermana Francis. Muy buenas tardes, hermana Francis. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, la paz del Señor, Vivian, dándole gracias a Dios y quería compartir de bienvenida, ¿verdad? Este inicio del Salmo 147 que dice, alabad a Yahvé, que es bueno cantar a nuestro Dios, que es dulce la alabanza. Todos los días son días para alabar y glorificar el nombre del Señor. Por el hecho de que usted y yo hoy pues abrimos los ojos, nos levantamos y a esta hora hemos hecho muchas cosas, así es que bendito sea Dios que nos permite con nuestros labios y con nuestro ser glorificarlo siempre y dar pues la bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros en este momento. Así es, que maravilloso, qué gran maravilla las que hace el Señor, el poder compartir con cada uno de ustedes a través de estas diferentes plataformas digitales, mi hermano. Si usted nos está observando a través de su Yapa Medios por Facebook, por YouTube, le invito a que pueda compartir este enlace con todas aquellas personas quien tiene cerca o lejos o que nos ven internacionalmente de diferentes países también para que se sigan conectando con nosotros y hacer fluir esta palabra de bendición. El día de hoy el Señor nos trae un mensaje muy bonito, muy preparado para usted, mi hermano. Sabemos que estamos en el mes de la familia, aún no ha terminado, y quizás hay diferentes tipos de familia y quizás como seres humanos tenemos diferentes caracteres y son cosas que quizás nos apartan de esa unión como familia. Hay rencores o qué sé yo, muchas cosas que nos dividen y es por eso que el Señor le quiere hablar a usted y le quiere decir que el perdón es lo mejor que podemos dar. Es que Él viva en nuestros corazones y demostrar ese amor puro y sincero que solamente Dios nos puede dar. Así que hermano, quédese con nosotros para seguir escuchando esta palabra de bendición. Pero para entrar en este ambiente es necesario que podamos aclamar la presencia de ese Espíritu Santo, sabiendo de que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que le invito, mi hermano, ahí donde está, a que pueda adoptar una actitud de oración y pedir la presencia de ese Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy venimos ante ti con un corazón que quiere escucharte, que quiere recibirte. Hoy venimos ante ti atentos a tu llamado. Que seas tú llenando, que seas tú morando en nuestras vidas, que seas tú perdonando y sanando ese corazón que muchas veces ha sido herido. Quédate con nosotros, tú que eres ese médico de médicos, tú que eres ese abogado, tú que eres ese amigo fiel. Ven a recibir nuestras oraciones. De igual manera te entrego la vida de nuestra hermana Francis, que tú la utilizas una vez más para tu servicio, para que seas tú utilizándola como instrumento tuyo, dándole palabras de bendición, palabras que edifiquen y que podamos llenarnos aún más de tu presencia. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quedamos con usted, hermana Francis. Gracias, Vivian. Y yo le haría una pregunta a Vivian en esta tarde. Esa Dígame. pregunta se la hago a Vivian, pero va para usted, hermano y hermana, que también nos está sintonizando. ¿Qué es más fácil para usted, perdonar o pedir perdón? Y no le voy a preguntar a la hermana Vivian que me responda, ¿verdad? Porque es algo bien personal, pero ¿qué sería más fácil, perdonar o pedir perdón? La misma pregunta se la hago a usted, hermano y hermana, que está allá en casita y que nos está sintonizando en este momento. ¿Qué es más fácil? Y algunos me dirán, pues yo perdono con facilidad, u otros dirían, a mí se me hace fácil ir y pedirle perdón a alguien. Cada quien tiene sus propios retos, ¿verdad? Sus propias dificultades. Pues mira, hermano, que en este momento hablar del perdón dentro de la familia como un camino, ¿verdad? Que nos va llevando a sanar el corazón, a sanar nuestro interior. El perdón es una acción, es una decisión que nosotros tomamos. El perdón es una decisión que yo tomo en mi vida para poder sanarlo, para poder tener sanación interior, como le llamamos en muchos momentos, sanación de mi mente, de mi espíritu, de mi corazón. Y pedir perdón y perdonar, dos acciones, un camino y dos acciones que nosotros tenemos que hacer.
Y como decía nuestra hermana Vivian, estamos en el mes de la familia. En una familia, hermanos, ¿qué hay? Rencillas, dificultades, enemistades, pleitos, tensiones, diferencias, malos entendidos, falta de comunicación, quejas, ¿verdad? Nos enojamos porque el otro no hizo lo que le correspondía o lo que yo esperaba que esta persona dentro de mi familia hiciera. Entonces, en todas las familias experimentamos la necesidad del perdón, o sea, de pedir perdón y de perdonar. Es una constante que está dándose día con día, ¿verdad? En nuestras familias y que provoca, cuando falta el perdón, mucho dolor interno, mucho dolor en nuestro corazón, muchas heridas que se van formando, ¿verdad? Y muchas veces cuando hacemos acciones que dañan a los demás, lo hacemos conscientemente en algunos momentos e inconscientemente en otros momentos. Muchos de nosotros y hablando, por ejemplo, de los abuelos, de los bisabuelos, ¿verdad? Nosotros no conocemos la experiencia de vida que tuvieron de cuando eran pequeños y vienen arrastrando muchas situaciones y nuestra hermana Vivian decía a veces por el carácter, por el temperamento de cada persona, ¿verdad? Entonces venimos arrastrando situaciones desde nuestra niñez que las llevamos cuando conformamos una familia. El hombre y la mujer cuando se unen lleva cada uno su propia historia, ¿verdad? Y en esa historia hay heridas que marcaron sus corazones y esas heridas llegan como nuevas a ese nuevo hogar y vienen también y van tratando los dos con esas heridas y si no se sanan, si no hay perdón, se vuelve una familia que no puede vivir en paz, ¿verdad? No puede vivir en armonía. Ahora, nosotros podemos perdonar y pedir perdón solos. ¿Será que yo solo? Digo, sí, yo lo hago solito. No, no podemos, no podemos, necesitamos la ayuda del Señor. Y ese camino que me lleva a reconciliarme dentro de mi familia, vamos a buscar una de las lecturas, el Salmo 147, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Él sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. Es el Señor quien nos va a ayudar entonces a sanar nuestro corazón. Es el Señor quien venda, pone esa curita ahí en nuestro corazón. Es el Señor quien nos va a dar ese auxilio para sanar nuestras heridas. Él con la ayuda de Él, pero yo tengo que tomar la decisión de hacerlo. Yo tengo que tomar esa decisión como camino, ¿verdad? De poder sanarme. Si yo no tomo esa decisión a nivel personal, no va a hacerlo el Señor por mí. Tengo que hacer esa decisión, yo esa acción, ese verbo que me lleva a accionar y a hacer gestos. Yo tuve la experiencia hace muchos años atrás de poder, hubo una situación con una persona y entonces me decían mis hermanos de comunidad, hermana, no importa quién haya tenido la dificultad aquí, usted vaya y donde esta persona y esa persona estaba enferma. Y entonces no, les digo, es que si yo llego al portón de la casa, de seguro que el portón me lo va a tirar enfrente, ¿verdad? Y no es fácil, no es fácil ir donde alguien con el que hemos tenido problemas, ya sea a pedir perdón o a perdonar. Yo sé que no es fácil. Y vean que mi experiencia personal fue que yo llegué al portón y no fui sola, ¿verdad? Íbamos como 5 personas a ver a la persona porque estaba enferma. Y cuando llegamos al portón, mi sorpresa es que se abrieron las puertas, ¿verdad? Y estuvimos en una plática como que si nada había pasado. Y de ahí para acá todo cambió. Entonces, lo importante es tomar la decisión. Si yo no hubiera hecho esa acción, me hubiera quedado con esta persona tal vez sin hablarnos hasta el día de hoy. Esto fue hace como 20 años, les cuento. Entonces, tomar la acción es lo que el Señor está esperando de nosotros. Muchas heridas, hermanos, se van acumulando en el corazón. Imagínense cuántos años tengo yo, cuántos años tiene usted, y van surgiendo heridas desde que estábamos en el vientre de la mamá. Si fuimos niños o niñas que fuimos rechazados, un embarazo rechazado, un papá que nos abandonó y la mamá se enojó y entonces venimos cargando esas heridas en la niñez, en la adolescencia, llegamos a la vida adulta y esas heridas están ahí y entre más tiempo pasa, yo le quiero mostrar algo aquí, miren, aquí tengo yo una cebolla. Entonces dice que cuando nosotros no perdonamos, se vuelve como las capas de esta cebolla
Esta cebolla, cuando usted toca la cebolla, es algo duro, ¿verdad? Y tiene capa tras capa, tras capa, tras capa. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, nos volvemos como la cebolla, mire. Esas heridas se van una tras otra, se van acumulando el rencor, el resentimiento, el odio, y se va haciendo tan duro que después no es difícil para, humanamente hablando, perdonar o pedir perdón. Nos volvemos como la cebolla, endurecemos nuestro corazón. Y quien más sufre esta situación es en la familia, porque cuando yo tengo endurecido mi corazón, los que sufren son los que están a mi alrededor, aquellos con los que convivo en casa, mi propia familia. Son los que más sufren ese endurecimiento de nuestro corazón. Pero Jesús nos ha dejado dos cosas en relación al perdón. Él ha hablado de más cosas en relación al perdón, pero hoy vamos a tocar dos aspectos que el Señor Jesús nos indica. En la palabra de Dios, también en el libro de San Lucas, por aquí tengo yo la palabra San Lucas 23:34, dice así: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Como decía, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al inicio, hay acciones que nosotros hacemos que son inconscientes, otras son conscientes. Pero en este caso Jesús estaba perdonando en la cruz a aquellos que le habían maltratado camino al Calvario. ¿Qué fue lo que no le hicieron a Jesús en ese caminar? Y Jesús, estando en la cruz, los perdona. ¿Qué le han hecho a usted en su familia? Esposa, que a lo mejor su esposo le ha sido infiel. El esposo, que a lo mejor la esposa le fue infiel. Y para el hombre el orgullo es más fuerte y cuesta más perdonar. Hijos que han sido abandonados por su papá y su papá formó otro hogar y usted tiene ese resentimiento en su corazón porque su papá los abandonó y odia a esa nueva familia, a esos nuevos hermanos que usted tiene por ahí. Hermanos que se odian, que no se hablan porque han peleado una herencia. Hermanos que están en conflictos y los papás sufren porque hay hermanos que no se hablan porque pusieron un negocio juntos y uno de ellos se aprovechó y dejó sin nada al otro. Y queda ese resentimiento, ese rencor que no se pueden ni ver, que no se pueden ni hablar. O en la misma casa pueden estar conviviendo familias, esposos que día con día están con aquellas peleas por heridas que se causaron hace tiempo y siempre que discuten vuelve a salir, ¿verdad? Esa herida de aquello que me dijiste, es aquella palabra que me dañó, aquella palabra que me dijiste que me marcó y quedó grabada y cada vez que me acuerdo es como reabrir esa herida y que la tengo ahí. Pero el camino para tener familias sanas, para que usted tenga su corazón sano, es perdonar. Y Jesús nos da el ejemplo. No es fácil, no es fácil, pero es el camino que Jesús nos ha dejado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así como Papá Dios nos perdona a nosotros, estamos nosotros también en esa obligación, podría decirse, y en esa necesidad también de poder nosotros también pedir perdón y perdonar. El camino del perdón es una experiencia que nosotros podemos llevar a cabo siempre y cuando estemos agarrados de Jesús. Solito decía, no podemos. Tenemos que estar agarrados de Jesús para poder nosotros tomar la decisión de poder perdonar. Alguien que no ha encontrado ese camino hacia el Señor todavía, alguien que no está participando en ninguna actividad en nuestra iglesia, alguien que está totalmente alejado e ignora la misericordia y el amor de Dios, muy difícilmente va a perdonar. Es agarrado de Jesús, es con la gracia del Señor que nosotros vamos a poder perdonar. Entonces tenemos que estar entonces agarrados de Jesús para poder ir quitando esas capas que tiene la cebolla, ¿verdad? Ir quitando estas capas. Solo lo podemos hacer entonces tomados de la mano del Señor. Es el Señor quien me hace a mí entonces dar la vuelta y recapacitar, dar la vuelta y poder perdonar a la hija que tal vez no hizo con lo que usted soñaba, poder perdonar a aquel hijo
que se fue de la casa y nunca más le volvió a hablar ni se acordó de usted. Poder perdonar palabras hirientes, poder perdonar hijos que puedan perdonar a sus papás porque tienen un hijo preferido. Y usted sabe, a mí siempre me hicieron a un lado y el preferido era fulano de tal. O a mí me negaron y a aquel siempre lo apoyaron. Todas esas son pequeñas cosas que a veces suman, suman, suman y van formando esa capa de la cebolla y no nos permiten entonces vivir una vida plena y sana. ¿Qué pasa cuando un corazón está enfermo por resentimiento, por rencor? Eso lo transmite alrededor. Y entonces de su boca sale amargura, de su boca salen expresiones negativas, de su boca y de sus acciones, ¿verdad? Siempre van a ser como en contra. Todos me miran mal, todos me critican, me señalan, nadie está a favor mío. Entonces, eso es tener enfermo nuestro corazón, es tener dañado nuestro interior. Pero ahí hay una respuesta, hay un camino, y ese es Jesucristo, quien nos va a ayudar entonces a poder perdonar como Él lo hizo desde la cruz. Dice en San Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Palabra del Señor. ¿Dónde hemos oído nosotros estas palabras? ¿Dónde? En el Padre nuestro, en esa oración perfecta que Jesús nos enseñó. Mire, es la segunda parte. La segunda parte que hablábamos hoy. Primero, Jesús nos enseña a perdonar. Y segundo, para ser nosotros perdonados por el Señor, debemos nosotros perdonar, dice la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a perdonar? En el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. Y no solamente es que son deudas financieras, ¿verdad? Estamos hablando de deudas en el sentido del alma, del espíritu, deudas del corazón. Son deudas que nosotros vamos teniendo y para nosotros poder recibir el perdón del Señor, también debemos aprender a perdonar, algo básico. Entonces, ese camino que Jesús nos muestra para poder estar sanos interiormente es el perdón. No es fácil, solo tomado de la mano del Señor podemos realizarlo. Dice en Filipenses 2:13, la palabra de Dios y una cita bíblica que me gusta mucho. Pues es Dios quien por su benevolencia realiza en vosotros el querer y el obrar. Si usted me puede estar diciendo, es que yo no quiero perdonar, no me nace perdonar. Entonces pídale al Espíritu Santo, pídale al Señor, a la Santísima Trinidad, que le den y le ponga primero el deseo en su corazón de perdonar a su esposa, a sus hijos, a aquel miembro de su familia que más lo ha lastimado, que más lo ha herido. Que el Señor es el que le va a poner el deseo en su corazón y así lo dice su palabra y la palabra de Dios no miente. El querer y el hacer, porque después de tener el deseo de perdonar, usted va a ir a la obra, a la acción, o ya sea que usted vaya a pedir perdón o que vengan a usted a pedirle perdón, o a lo mejor ya le pidieron perdón y usted no ha querido perdonar. Entonces, mire, esas dos cosas, perdonar y pedir perdón, guiados por el Espíritu Santo. Y si no tengo el deseo, que el Señor con su Espíritu abra mis ojos y que reconozca que he obrado mal o que necesito perdonar para sanar mi interior, para que el Señor se lleve toda amargura, toda tristeza, toda herida y Él puede sanar, decía el Salmo, Él puede sanar y vendar mi corazón. Solamente usted tiene esa autoridad dentro de usted mismo para poderlo hacer de esa manera. Entonces, hermanos, en conclusión, para poder perdonar y encontrar ese camino del perdón, debemos estar agarraditos del Señor, unidos a Cristo Jesús. Él es el que nos ayuda para poderlo hacer. Es Jesús quien, segundo, es Jesús quien me va a impulsar a poder pedir perdón o a perdonar. Es Él el que me va a mover a hacerlo. Y esa acción entonces me va a llevar en consecuencia a vivir en familia con paz interior, en armonía, con más tranquilidad y con salud física, espiritual y mental. Así es que yo le voy a invitar a que le pidamos al Señor, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarde, en este día, en esta mañana, en esta noche,
que sea Él con su presencia quien me dé el deseo en mi corazón de poder perdonar o de poder pedir perdón. Que sea el Señor quien trabaje, quien trate, quien moldee como el barro mi corazón y mi interior. Que sea el Señor quien vaya puliendo las grietas y las heridas que hay en mi interior. Que sea Él quien vaya pasando su mano bendita en todas esas ideas, palabras, acciones, gestos que he recibido de mi propia familia y que han dolido hasta lo más profundo de mi ser. Que sea Él que tome cada una de esas acciones y pase su mano bendita para poder recibir esa sanación en mi interior que estoy necesitando, porque Él sana el corazón herido, Él sana el corazón maltratado. Es Jesús con su poder quien sana y libera mi corazón para poder vivir en paz, en armonía y con gozo interno como Él lo desea. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Escuchar esa palabra donde el Señor nos dice, mi hermano, ahí donde está, no permita que su corazón siga creando capas como la cebolla, sino que al contrario, que sea el Señor arrancando todo aquello que muchas veces nos impide ver la gracia de Él, que nos impide realmente sentir el amor de Él. Y como nos decía nuestra hermana Francis, el primer paso es tener a Jesús de nuestro lado y poder creer de que es Él el que nos va a dar el poder para poder perdonar y ser perdonados. Así que ánimo, mi hermano, sé que es un paso, algo difícil, pero no imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y todo esto se construye paso a paso en perseverancia, en oración. Así que este mensaje, mi hermano, haya caído en sus corazones y que dé frutos y frutos en abundancia, que pueda de una gran manera ayudar en su familia, en su persona y crecer como esos hijos de Dios que somos. Así que muchas gracias, hermana Francis, por este bello mensaje y por permitir que el Espíritu Santo la guíe en esta tarde. Amén. Mucho gusto, Vivian, de compartir y que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Así es. Y sin antes despedirnos, también tenemos a esa madre, esa mujer de corazón noble, aquella que todo lo guardaba en su corazón, pero que nunca guardó el rencor o quizás ese odio, sino que al contrario perdonó a pesar de que fue su hijo muerto en una cruz por nosotros. Entonces vamos a decirle a esa madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y les invitamos a que nos sigan por las diferentes plataformas digitales de Suyapa Medios y que cada día puedan recibir esta palabra viva. Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes, hermana Francis. Un Buenas placer. tardes. Bendiciones. Hasta luego.